tempranamente. Esto va más allá de tempranamente a los 30 años, a los 20 años, sino que me refiero a prevenir básicamente desde el primer contacto del sol permitido, que sería en este caso desde los 6 meses en adelante, ojalá desde el año en adelante, porque sabemos que Doctor, creo que se silenció. sí, ahí Ahí sí. sí, sí. Qué raro. Bueno, y como bien decía, entonces finalmente es el fotodaño que se genera es por una cosa acumulativa de años. No es porque uno haya tomado sol un par de días, sino que esto abarca años y años de acumulación de radiación ultravioleta y eso traduce finalmente lo que nosotros vemos en pacientes con 60, 70 años, que si bien nos dicen o me dicen siempre todos los días en la consulta, pero es que yo no tomo sol, bueno, el concepto es todo el sol al que estuvo expuesto desde que era pequeño. Ya, entonces, la piel viene siendo nuestro órgano más grande del cuerpo, eso yo creo que todos lo sabemos. Es nuestra barrera con el medio externo, son tres capas, la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo o la hipodermis. Y entender que más del 80%, como dice ahí, del envejecimiento visible se debe al fotodaño, al sol. La piel junto con sus anexos, ya sea las uñas, el pelo, la glándula sebácea, sudorípara, conforman nuestro sistema tegumentario, que es la frontera del organismo con el medio externo, y su función es adaptación, conexión y protección contra el medio ambiente. Se dice que puede alcanzar entre 1,2 a 2 metros cuadrados, según cada persona, por supuesto, y pesar hasta 4 kilos. No deja de ser un órgano bastante interesante. Entonces, aparte de protegernos contra el calor, contra la luz, lesiones, infecciones, también hay que entender que la piel tiene múltiples funciones. Regula la temperatura del cuerpo, eso no deja de ser importante. Pacientes, por ejemplo, que se queman quemaduras solares importantes, generalizadas, con 70-80% del cuerpo comprometido o quemaduras por fuego, son pacientes que tienen un riesgo de entrar en hipotermia o en hipertermia, no pudiendo regularse porque la piel perdió la función. Almacena agua y grasa o impide la pérdida de agua, como sale ahí también, y eso se traduce clásicamente en los pacientes, por ejemplo, con dermatitis atópica. Es un órgano sensorial, todos lo sabemos, es nuestro, digamos, una de nuestras bases, ¿cierto?, de conexión con el mundo. Impide el ingreso a bacterias. La importancia, por ejemplo, ahí radica de tener una buena barrera cutánea, que es lo que dice ahí, cómo actúa como barrera entre el organismo y el entorno. Entonces, ¿por qué, volviendo un poco al término del sol y la piel, ¿por qué nos bronceamos? Igual encuentro que esto es súper importante porque en el año antes de 1900 el bronceado no era considerado algo estéticamente bonito. Si lo pensamos, las personas antes del 1900 que estaban bronceadas eran personas que se dedicaban al trabajo en el campo, trabajo en el medio exterior. Y por lo tanto, la aristocracia, la realeza, la gente con más dinero veía muy mal a la gente que estaba bronceada, porque significaba que tenía que estar afuera, trabajar afuera y no tenía o no estaba mucho tiempo bajo techo. No es sino en 1920 con esta señora que yo creo que todos conocen, que es Coco Chanel, que ella impone una tendencia de moda social acerca del bronceado, en que el bronceado se veía como elegante, se veía bonito. Y desde ese entonces que el bronceado es algo que se busca en muchas personas. Sin embargo, si nosotros empezamos a analizar qué es lo que es el bronceado, no es más que nuestros pobres melanocitos intentando defendernos de la radiación ultravioleta. Generan melanina, que es el pigmento, y que actúa como un cierto quitasol, es decir, tapan un poco la radiación, el daño que genera directamente la radiación y produce entonces que nos vayamos pigmentando. Entonces creo que es importante entender que el bronceado es una respuesta, es una señal de auxilio de nuestro cuerpo para defendernos y en ningún caso es un signo de buena salud. Entonces, ¿qué es lo que es la radiación ultravioleta? Bueno, sabemos que la radiación ultravioleta se compone en distintos tipos de Tierra. La radiación ultravioleta tipo B, tipo C, llegan más superficial. La tipo C, de hecho, casi no entra, por suerte, porque es mucho más dañina. En general, mientras más penetra la radiación ultravioleta, va con menos energía, menos daño, pero a la larga acumulado también genera.
y mientras tenga menor longitud de onda, por lo general penetra un poco menos, pero tiene más energía y daña más. Por eso la radiación ultravioleta es un poco más dañina, es más energética. Si ven esta tabla, fíjense que tanto la tipo A como la tipo B pueden producir cáncer de piel, quemaduras, riesgo de fotoenvejecimiento, pero lo que llega de radiación ultravioleta tipo B es 5%, suficiente para generar el daño que nosotros vemos el día a día en la consulta. Y eso generalmente en relación a eso es cuando nosotros pedimos por favor el mayor cuidado en las horas, digamos, de mayor fotoexposición, es decir, de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque ahí donde se concentra la cantidad de radiación ultravioleta tipo B, que es, como ahí bien dice, 20 a 1000 veces más intensa que la tipo A. Eso sí, la tipo B no atraviesa cristales relativamente asegurados en zonas indoor, pero la tipo A, que puede ser menos potente, sí los atraviesa. Por lo tanto, si muchos años de nuestra vida, por ejemplo, manejamos dentro de un vehículo sin protector solar, terminamos igual con un daño o un fotodaño asociado. Entonces, sabemos que existe la radiación ultravioleta tipo B, la tipo A, pero también se descubrió, ya hace varios, más de 40 años, que existía la luz azul o la luz visible. Si bien no tiene el mismo riesgo de producir cáncer de piel como las otras dos, sí puede producir hiperpigmentación, manchas en pacientes con fototipos altos, es decir, más morenitos, ¿cierto? O pacientes que tengan alguna predisposición, y eso hoy en día es súper importante, ya que el melasma, que es una de las condiciones pigmentadas que nosotros vemos y que es de muy difícil tratamiento, responde bastante mal cuando uno se expone sobre todo a esta luz azul. Entonces, ¿cómo deberíamos cuidarnos del solcito? Protección cuidadosa, fotoprotección cuidadosa, química, por supuesto, con protector solar, vamos a hablar un poco más de ello, pero también no dejar de lado las medidas físicas, el uso de ropa adecuada, con filtro UV, de sombreros de ala ancha, no sirve de nada solamente el gorro tipo yoki, que no nos cubre las orejas y que tampoco nos pusimos protector en esa zona, uso de lente, siempre constantemente estar hidratándose, sobre todo en periodos de alta temperatura, y evitar las zonas evitar las horas, perdón, de mayor riesgo, como bien les decía, porque se asocia a mayor preponderancia de la radiación ultravioleta tipo B. Entonces, ¿qué es el FPS? ¿Qué son los protectores solares? A grandes rasgos, nosotros en Chile tenemos protectores factores 15, 30, hasta 50. No tenemos más por una normativa que se ha visto que los factores, y eso se sabe por estudios clínicos y físico-químicos, que un FPS mayor a 50, por ejemplo 70 o 80, es 1, máximo 2% más eficiente que el factor 50. Entonces, para que no haya engaño en la población y se esté vendiendo una amplia gama de protectores que son básicamente lo mismo, se llega hasta 50 por número, pero quizás en la práctica algunos puedan ser de un factor un poco más alto. Entendiendo que si yo tengo un factor, esto a grosso modo no es así, les voy a explicar bien qué es lo que significa FPS, pero a grandes rasgos un FPS mayor genera menos entrada, ¿cierto?, de radiación a nuestro organismo. Pero ¿qué es exactamente, por definición, qué significa factor de protección solar? El FPS indica cuánto tiempo más puedes estar al sol sin quemarte en comparación cuando no usas nada. Por ejemplo, en mi caso, no sé, no lo he probado, pero si me expongo al sol y yo me quemo, me comienzo a tener los primeros síntomas, es decir, un enrojecimiento, eritema, como decimos nosotros, cutáneo, en 10 minutos, al colocarme un protector factor 30, teóricamente, me permitiría estar 300 minutos sin quemarme, ¿cierto? 30 veces más. Esto es en condiciones ideales, ojo, es decir, que no estoy sudando, que no estoy expuesto a humedad, que me coloqué la cantidad adecuada, que ya vamos a hablar de eso, que en general el 99% de las personas no se colocan la cantidad suficiente. Por lo tanto, no es que el factor 30 me vaya a durar 5 horas. Esto es la definición teórica. Y además entender que FPS se aplica a la radiación ultravioleta tipo B y no a la tipo A. La tipo A la meten en el mismo, digamos, saco, pero estos estudios y todo lo que se ha hecho no es para radiación tipo A. Entonces, ¿qué debemos buscar en nuestro protector solar? Ya les dije que habían varios tipos de longitudes de onda, de tipos de, ¿cierto?, de ondas de radiación ultravioleta. Entonces,
los protectores cubren bien digamos, la radiación ultravioleta tipo A, porque tampoco tenemos claridad cuál es mejor que otro, porque el FPS no aplica a este tipo de radiación. Pero hoy en día, confiando en los protectores que finalmente dejamos nosotros como los dermatólogos, sabemos que esos sí tienen los estudios adecuados y que van a proteger lo suficiente para una u otra tipo de radiación. No olvidar que el tipo A, si bien es más suave en energía, igual genera envejecimiento prematuro y también contribuye al cáncer de piel. Entonces, ¿cuáles son los daños que el sol puede ocasionar? Vamos un poco a la sección de fotos yo encuentro que esto es como para traumatizar de repente, pero quizás para tomar conciencia. Los cambios agudos pueden ser quemaduras solares o insolación, vamos a ver, y los cambios crónicos ya van más en el ámbito de cambios como asociados al fotoenvejecimiento o finalmente a cambios pre o malignos como tales. Entonces, lesiones agudas, la insolación por la cantidad de energía que nos llega sin ningún tipo de protección, esta energía llega a la denaturación de las proteínas, al cambio conformacional de nuestra barrera, alterando todas sus características y por lo tanto es una barrera, es una piel que ya no está dejando absorber agua, está perdiendo mucha agua, se deshidrata, pierde la capacidad de regular temperatura. Por eso son pacientes que cuando tienen insolaciones severas pueden presentar fiebre, calofrío o incluso compromiso de conciencia cuando es muy severo. Cuando es crónico pero no es neoplásico, es decir, no está asociado al sol, fíjense esta clásica foto que siempre muestran de este caballero que manejó por muchos años, ¿cierto? El vehículo y que nos damos cuenta que el lado que probablemente era de la ventanilla está absolutamente fotodañado. Eso es lo que les decía yo. La radiación ultravioleta tipo A sí penetra y nos damos cuenta en esta foto. Ya hay cambios en la coloración de la piel, en la textura de la piel, hay más vasitos que podemos ver o incluso quistes. ¿A qué me refiero con cambios en la pigmentación? Pueden haber aumento de los léntigos. Esto es súper interesante en el sentido para mí porque los pacientes una y otra vez me consultan porque tienen manchas y me dicen, doctor, es que tengo manchas asociadas a la edad. Las manchas asociadas a la edad no existen. No existen. Los léntigos solares son por radiación ultravioleta acumulada. Que vengan de 40 años acumulados no significa que la edad lo haya hecho. Esto es sol. Ya las manchas y el melasma, como les decía también, que es una entidad que está bastante en foco de la dermatología por lo difícil de tratar. Hay congresos de 4 o 5 días solamente exclusivos para hablar de melasma hoy en día. Los cambios vasculares como la poiquilodermia, que son estos pacientes que tienen zonas de atrofia, es decir, una piel más delgada, zonas blancas, zonas oscuras, zonas pigmentadas, zonas vasculares como un pupurrí de colores y de una piel muy fotodañada que se ve clásicamente en el pecho. Las telangiectasias, que son estos vasitos finos, todo esto también se debe a el fotodaño. Los cambios en la textura de la piel, como la cutis romboidal o lo mismo que se llama la poiquiloderma de Sivate, que son estas estructuras de piel, una piel más engrosada, con reales rombos que podemos ver tanto en la cara, digamos, en la zona posterior del cuellito, como en las zonas laterales, y también las arrugas estáticas que son parte del fotodaño clásico que vemos. Los quistes o comedones, ¿cierto? En el síndrome del Fabry-Robuchot, que es un síndrome que nosotros vemos en algunos pacientes donde aparecen como estos puntos negros en la zona malar y cigomática, es decir, como en la mejilla y alrededor, que también tiene una asociación directa al fotodaño crónico. Y después nos pasamos a las lesiones ya más neoplásicas, cuando ya el daño solar fue tanto, algunas células de nuestra piel ya no son capaces de recuperarse, no son capaces de repararse, se multiplican sin control y eso se traduce en cáncer. Si la célula que se altera y empieza a multiplicarse sin control está en la capa más basal, aquí me voy a correr, pero como digamos, el círculo o donde estoy apuntando ahí, son las células basales, eso origina el carcinoma vasocelular. Si son las que estoy apuntando acá, serían los melanocitos y eso sería el melanoma. O las que están justo arriba de mi cabeza, las células espinosas dan origen al carcinoma espinocelular. Entonces, eh, ¿qué pasa? Acá el carcinoma vasocelular por lo general tiene una alta asociación con fotoexposición, tienden a estar en zonas fotoexpuestas, rostro, cuero cabelludo, pecho, brazos, ¿ya? Tienden a ser, los pacientes dicen, doctor, es que me salió como un punto negro, que me lo peñisqué,
y después no se me sana y se me abre y se me cierra y se me abre y se me cierra y ahí va entonces un tipo de tumor que puede durar años. ¿Ah? Este dentro de todo es el más frecuente y es el más benigno, es un cáncer de piel, pero no se va a otras partes del cuerpo, pero tiene un crecimiento muy lento. Podríamos dejarlo ahí por años y va a crecer solo en la piel. El problema es que después de muchos años ya puede invadir estructuras continuas, es decir, hueso, nariz, ojos, si es que apareciera en esa zona. La queratosis actínica, por su parte, viene del espectro de las lesiones como derivadas de las células espinosas, y esto es cuando la primera capa de la piel está alterada en un porcentaje solamente. Son unas plaquitas que se descaman, que el paciente dice que las siente rugosas, que se las saca como la costrita y vuelve a salir, y vuelve a salir, y vuelve a salir. Eh, en general tienen un fondo más rojito, se dan mucho en zonas fotoexpuestas, cara, cuero cabelludo. Y el problema de la queratosis actínica no es que per se no es cáncer, pero hasta un 10% a 10 años puede transformarse en cáncer. Esa es la importancia de seguirlas y tratarlas. La enfermedad de Bowen se considera un carcinoma in situ, es decir, ya tenemos una mayor cantidad de tejido comprometido, tienden a ser unas placas más grandes, de color rojo, café, violáceo, pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo y esto si no se deja, o se deja estar, perdón, o no se trata, efectivamente evoluciona que el vaso celular, si bien los encontramos, si los encontramos en buen momento, podemos sacarlo y no pasa nada, seguimos al paciente, pero si se pilla o el paciente consulta tarde, este tipo de cáncer sí puede hacer metástasis, este tipo de cáncer sí puede invadir en forma cercana a donde salió. Estos dos fotos que ven ahí precisamente son espinos celulares de alto riesgo porque están en oreja y el labio inferior, que son zonas muy fotoexpuestas y tienden a ser mucho más agresivos que si aparece, por ejemplo, en una pierna. Y finalmente el melanoma. El melanoma, por suerte para todos nosotros, es el cáncer de piel menos frecuente, lejos el más grave. Este genera mortalidad. Si lo dejamos estar un par de meses, se va a otras partes del cuerpo. Tiene una expresión súper, súper variable. Puede ser desde una mancha de dos colores hasta, como vienen abajo ustedes ahí, una tumoración absolutamente ulcerada, inespecífica. Y ahí es donde entra el famoso ABCD de los lunares. Entender que un paciente que tenga un lunar asimétrico, que un lugar lo partimos en dos y una parte sea más grande que la otra o diferente, que tenga bordes irregulares, que tenga más de dos colores, que mida más de 6 milímetros o que evolucione en el tiempo rápidamente. Ah, doctor, esto estaba así y ahora está así y yo no sé por qué creció tan rápido. Todo eso es un factor o un criterio, digamos, para consultar con nosotros en dermatología. Los gringos le ponen y de repente otras vías agregan una F, que vendría siendo como de patito feo, es decir, el lunar que sobresale del resto porque es diferente, porque es más oscuro, para el paciente igual de repente eso sirve, doctor, este es muy diferente al resto que tengo y me consultan por eso y algunas veces efectivamente puede ser un melanoma inicial. Entonces, un poco ya cerrando esta charla, yo les decía antes cómo deberíamos aplicar el protector solar. Aquí se los decidí dejar al final para que no se les olvide. Siempre entender que tiene que ser de amplio espectro, siempre entender que tiene que ser mínimo, ojalá, de factor 30, 15 minutos antes de la exposición al sol. Aplicar generosamente, hay distintas técnicas, por ejemplo, acá una puede ser 2 a 3 cucharadas soperas grandes para todo el cuerpo y una o dos de té para la cara y cuello. Hay una regla de los dos dedos que nosotros extendemos nuestros deditos, ¿cierto? El índice y el medio y les ponemos, ¿cierto? Protector a lo largo de ambos y toda esa cantidad equivaldría más o menos a 2 miligramos que cubre lo que es rostro y oreja, nada más. Siempre tiene que ser el último paso de la rutina dermocosmética, ya en la mañana. Y si estamos al aire libre o estamos en el Caribe, en una zona muy húmeda, tenemos que incluso bajar la aplicación en el sentido de, yo siempre recomiendo en ciudad cada 3 4 horas, pero en estos casos ojalá cada 2 a 3 horas. Los gringos, los estadounidenses siempre recomiendan cada 2 horas. Ahora, si transpiramos mucho, tenemos que replicarnos. Si vamos a meternos al agua, salimos y tenemos que replicarnos, ¿ya? Y nunca olvidemos que esto es un solo pilar, ya que las medidas físicas
ya sea la ropa manga larga, sombrero, las gafas de sol, ¿cierto? Son un segundo pilar y el tercer pilar es evitar, ¿cierto? El tiempo de mayor exposición con la radiación más peligrosa, que sería entre las 10 y las 4 de la tarde. Otro modo de empleo, la regla del 9 son cucharillas de café. Entonces, una cucharada para cada uno de los brazos, dos cucharadas para cada una de las piernas, dos cucharadas para el tronco y una cucharada para la cara con un más uno si somos peladitos. Finalmente, esta foto no dice mucho más de lo que yo les estaba comentando, pero sí quería como encerrar un poco la última parte que está aquí abajito, que es, no sé si la podemos, sale aquí encerrada en un círculo, que es, ¿me sirve el mismo frasco del año pasado? Depende, ¿ya? Porque muchas veces estos signos que están acá, como les muestro, esos signos nos muestran de cuánto dura un producto una vez abierto. Entonces, si el protector dice, por ejemplo, 12M, significa que me dura 12 meses abierto. Entonces, si yo lo ocupé, por ejemplo, en enero y me sobró protector y resulta que lo voy a usar en marzo del otro año, por supuesto que si tiene el signo 12 de 12 meses, ya ese protector no cumple con su función. Entonces, a modo highlight, el sol es responsable de la gran mayoría de los cánceres de piel, además de ser el causante principal del fotoenvejecimiento, como les estaba comentando. Y por eso siempre tenemos que cuidarnos. Eso sería. Muchas gracias. Excelente, doctor. Qué buena información la que recibimos hoy día. Así que muchas gracias por eso. Y ahora vamos a abrir un espacio para preguntas. Si quieren pueden ir escribiendo por el chat o bien levantando la manito y yo les voy dando la palabra para que puedan abrir sus micrófonos. Demos unos minutitos a ver si sale algo. Y reitero el agradecimiento, doctor, por el tiempo. Tenemos una manito levantada de María Virginia. Si quieres puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta. Ya. Yo tengo diagnosticada rosácea y me estoy aplicando más o menos desde hace un año protector solar, estos que tienen color en lugar de maquillaje, lo aplico con una frecuencia de 3 horas. ¿Será suficiente eso como para atenuar un poco el impacto del sol en el rostro? Buena tu pregunta. Mira, bueno, el contexto que tú me das de rosácea es súper interesante porque la rosácea es una patología crónica inflamatoria y dentro de las causas, los factores gatillantes de rosácea o de crisis de rosácea, precisamente es la radiación ultravioleta. Por lo tanto, en tu caso, más, bueno, para todos tenemos que cuidarnos, pero en tu caso cobra una doble importancia porque si tú te expones al sol sin protector, aparte de todo lo que conversamos hoy día, vas a tener una rosácea más descompensada. Yo a todos mis pacientes con rosácea siempre les digo que el uso del protector tiene que ser obligatorio todo el año, llueve o truene, cada 3 a 4 horas. Reaplicártelo cada 3 horas, efectivamente, como dices tú, está súper bien. No necesitas reaplicártelo más veces, siempre y cuando, por supuesto, eso se traduzca en que estás con menos crisis, en que te estás sintiendo mejor, porque la rosácea no solamente sabemos que se trata con protector solar, es una rutina que compone, digamos, distintos tipos de cuidados, de repente puede requerir tratamientos tópicos o incluso tratamientos orales. Por lo tanto, si tú aún sigues con síntomas o enrojecimiento o tienes alguna molestia, siempre es bueno consultar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat que dice, los fotoprotectores coreanos están de moda, pero alguna vez escuché que algunas formulaciones no sirven para todos los países. ¿Es así? Ya, sí, el tema de la rutina y de los productos coreanos siempre me toca, digamos, en el día a día educar a mis pacientes. Efectivamente, por una cosa de costos, la rutina y los productos coreanos siempre son una buena elección en los pacientes porque cuestan más barato, por supuesto, que muchas líneas dermocosméticas que llegan a Chile. Pero yo siempre digo lo mismo. Lamentablemente, la industria coreana tiene tiene muy poca educación en cuanto a qué es lo que utilizan en cada uno de sus productos. Nosotros pocas veces sabemos qué productos tienen
O sea, qué sustancias o qué elementos o qué partículas ocupan cada uno de sus productos y en qué porcentaje. Por lo tanto, cuando yo tengo un paciente con alguna dermatopatología, cualquiera sea, alguna dermatosis, si yo dejo un tratamiento que no sé lo que tiene, me arriesgo a que haga dermatitis de contacto, me arriesgo a que haya alguna irritación y nunca voy a saber qué fue lo que la generó. Mientras cuando yo dejo tratamientos que están dermatológicamente testeados o hechos por mí mismo en una receta magistral, yo sé perfectamente lo que estoy indicando. Por lo tanto, yo siempre digo, si una persona tiene la piel sanita y quiere intentar una rutina o un protector solar coreano, adelante, no se lo voy a negar. Pero si hay alguien, o en este caso la gran mayoría de mis pacientes que me vienen a ver con alguna afección a la piel, yo siempre recomiendo dejarlo de lado, partir con una rutina indicada por mí y luego ver si podemos ir agregando algún producto que el paciente quiere usar mucho por alguna razón en especial. En el caso de los protectores solares, no sé si uno en especial tenga alguna restricción. Nosotros en Chile, por normas del ISP, nosotros, cada uno de los productos que entra está normado, o sea, tiene que tener una base mínimo legal para poder entrar y comercializarse. Entonces, si fue comprado en una farmacia, es seguro. Ahora, insisto, ¿qué es lo que tiene ese protector solar? Aparte de lo básico, muchas veces no se sabe y ni al cuánto lo tiene. Por eso yo no los prefiero. Súper. Doctor, y tenemos otra pregunta, un caso que dice, en caso de una exposición intensa al sol y de tener ese quemado fuerte en la piel rojizo y que dura el tacto, ¿cómo proceder a cuidar la piel y aliviar el dolor? Ya, esto también, claro, ahora que se viene el periodo de verano, las insolaciones están a la orden del día. Lo primero es prevenirla, por supuesto, no llegar a eso. Usar protector solar, ¿cierto? Todo lo que yo les comenté y la cantidad de veces que se necesita. Pero ahora, bueno, errores humanos, si nos expusimos al sol, nos quedamos dormidos, ¿cierto? Y nos insolamos. Lo importante es entender que esto es una piel que está sufriendo, que está perdiendo sus características como función de red de barrera cutánea. Por lo tanto, no sirve o no recomiendo yo poner cremas con mucha fragancia, cremas, digamos, que no sean dermatológicamente testeadas, porque todo esto puede producir mayor irritación. Consideremos que esto es una piel que no tiene la misma función de protegernos, por lo tanto, cualquier irritante hace el doble de efecto que si tuviésemos una piel sanita. Entonces, yo siempre recomiendo, ojalá, una humectación constante, muy, muy constante, una crema humectante, por ejemplo, de la línea CeraVe, la línea Cetaphil, la línea Isdin, todas las grandes líneas tienen cremas corporales que están dermatológicamente testeadas y no deberían causar irritación. Los famosos After Sun un poco entran de buenas marcas, digamos, de estas mismas marcas y de otras como Eucerin, Uriach, qué sé yo. También son cremas que tienen aloe vera, tienen algunos componentes antiinflamatorios, calmantes, que podrían como ayudar, ¿cierto?, a mantener humectada la piel y que mantenga, dentro de lo posible, su función de barrera cutánea. En caso de un poco de dolor, ya que sea como que no se puede evitar, hasta se puede usar paracetamol. Y la verdad es que aparte de humectarse, de tratarse y de hidratarse, que eso también es súper importante porque como bien les dije, se pierde más agüita y si es mucho, puede efectivamente el paciente presentar signos de deshidratación como dolor de cabeza, cefalea, ¿cierto? O taquicardia. Es mejor mantenerse muy bien hidratado, humectado y con analgesia si es necesario. Súper, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, para una persona con piel con tendencia acnéica y rosácea, uy, ¿es mejor el fotoprotector mineral o el fotoprotector químico? ¿Cuáles son las grandes diferencias entre cada uno de ellos? Ya. Esto también es interesante porque hay que entender que a nivel, a ver, nos venden los protectores solares como químicos y fisio o y minerales, pero en la práctica son todos químicos, porque no existe ningún protector 100% mineral, eso no es real. Que tengan un mayor porcentaje de componentes minerales es otra cosa, y eso se les consideran por fotoprotectores de origen mineral. El fotoprotector de origen mineral apunta a un espectro de pacientes con una piel más delicada, con tendencia alérgica, pacientes con dermatitis atópica, pacientes con de repente yo se los dejo a pacientes post-láser, post-procedimiento, cualquier paciente que tenga
una barrera cutánea alterada por alguna razón, yo privilegio un protector solar con origen mineral. ¿Por qué? Porque los componentes se ha visto, y esto es porque son estudios que llevan años de años, que los componentes de los protectores de origen mineral tienden a generar menos riesgo de dermatitis de contacto, de irritación, de alergia, por decirlo así. Entonces, una paciente que tenga rosácea con una tendencia acnéica no necesariamente se beneficia de un protector solar de origen mineral. Perfectamente podemos usar uno de origen químico, pero con, por ejemplo, con una función matificante, hecho para pacientes con una tendencia seborreica, o que tenga, por ejemplo, algún componente antiinflamatorio, algún alga, ¿cierto?, con alguna función antiinflamatoria, como son los que dejo yo en algunos pacientes con rosácea, para que también, aparte de proteger, por ejemplo, calme este rubor o este flashing que se le describe a los pacientes con rosácea descompensada. Súper, muchas gracias. Yo creo que esa era la última preguntita Super. que salió por el chat. Buenas preguntas. Así que nada, estuvo buenísima la charla. Me incluyo en los agradecimientos. También me sirvió mucho a mí. Qué bueno. Siempre es Era la bueno idea. informarse sobre estos temas. Así que muchas gracias, doctor. Muchas No, gracias a Red Salud también por acompañarnos todo este año en nuestro ciclo de charlas. Para que sepan, vamos a volver a retomar desde marzo con nuevos temas y resolviendo distintas dudas que puedan ir saliendo en los diferentes temas que vamos a ir tocando. Así que eso, doctor Maximiliano, de nuevo muchas gracias. Red Salud, muchas gracias, y obviamente también muchas gracias a todos los que se conectaron y nos acompañaron. Súper, muchas gracias, que estén muy bien. Igual, chao. Chao, chao.